Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ustedes. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Ustedes el 7. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto y en mis manos, en mi mano en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. El 11. Quiero pasar allí al 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz de mi hijo David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y David dijo: más justo. Y dijo David, lean ustedes, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has. Y dijo a David, no fue dijo David, sino dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. 18. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. 20. Y estable. Ahí vamos a pasar al 26. Vuelve a suceder. Dice así: David perdona la vida de Saúl en Sif. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabá diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Ustedes el 2. Y acampó Saúl en el collado de Aquila que está al oriente del desierto junto al camino, y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. 8. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová,
pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos, paremos hasta ahí. Iglesia, que Dios nos ayude hoy a entender su palabra de tantas maneras que tiene el Señor para hablarnos. Sabe que estos textos que acabamos nosotros de leer dan para muchas enseñanzas, pero para muchísimas enseñanzas. Se puede hablar del respeto a la autoridad, se puede hablar de muchísimas cosas, pero hoy quiero referirme a los procesos que vivimos en Dios para cumplir el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo y permite que estemos aquí. Amén. Iglesia, cuando uno mira la vida de David, los que juiciosamente van leyendo y los que quieran empezar a leer la Biblia y darnos cuenta lo que tuvo que pasar David. Sabemos que David fue un hombre al cual Dios mandó ungir como próximo rey de Israel después de Saúl, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan que Samuel el profeta fue a la casa de Isaí y entre todos sus hijos le dio la orden a Samuel que ungiera a David para ser el futuro rey de Israel? ¿Cierto o falso? Él era un hombre joven, David, era muchacho en ese entonces. Dice la palabra también que un espíritu atormentaba a Saúl y entonces de pronto estaba muy bien, pero de pronto se levantaba en contra de David y quería matarlo y lo perseguía. Y después de que para él fue de alta estima la vida de David, porque cada vez que el espíritu le atormentaba, David tocaba el arpa para él y el espíritu se apaciguaba, dice, ¿verdad? Eso hemos leído en la palabra. Entonces ese espíritu lo molestaba y él empezaba a actuar en contra de David, pero todo esto tenía un propósito y Dios permitiendo toda esta situación, porque Dios permite las situaciones adversas, ¿verdad que sí? No hay absolutamente nada que se salga del control de Dios, eso lo vamos a mirar ahora. Pero la vida de David empieza a pasar por una cantidad de complicaciones, de circunstancias adversas. ¿Cómo que Dios lo unge para ser rey a través del profeta Samuel? Lo escoge, mejor dicho, lo designa, le da una asignación a David y empieza a David a tener que huir porque Saúl, el rey que está en el momento ahí, el rey actual, le empezó a coger ¿qué? Envidia. Empezó una envidia hacia él tremenda. ¿Se han visto ustedes víctimas de envidia de alguien? ¿Perseguidos sin causa? Que alguien no les puede ni ver y les persigue y ustedes no saben por qué razón. Bueno, David está pasando esta situación y tiene que huir. En el capítulo 24 que leímos, él tiene la oportunidad de matar a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl entra con sus hombres justo persiguiendo a David por el desierto. Hay una cueva y preciso ahí entra a la cueva donde David está allí escondido con sus hombres. ¿Cuántos hombres? 600 hombres. Están alrededor sentados y él entra, dice la Biblia, a cubrirse los pies, dice la Reina Valera. En lenguaje actual, en lenguaje moderno, es a hacer sus necesidades. Entonces, ¿tiene la oportunidad David de acabar con Saúl en un momento de esos? Pero por supuesto, que más indefensa una persona que ahí. Él está haciendo sus necesidades en la cueva. Y le dice el asistente de David, aquí está el día, llegó el día en que tú podrás vengarte de tu enemigo. Pero él no lo hace. Y sigue huyendo, solo le corta, dice la Biblia, la orilla de ¿qué? Del manto, para tener después la muestra de que lo tuvo a tiro de matarlo y no lo quiso hacer. Y después se siente mal y sufre y se atribula por el hecho de haberle cortado la orilla al manto del rey, porque él no quería hacerle daño al rey. Y sigue mejor huyendo. Y Saúl le persigue y sigue todavía empeñado en matarle. Y acá pasa tiempo, en el capítulo 26, tiene otra vez David
la oportunidad de matarlo, lo encuentra durmiendo. Los que debían protegerlo están foqueados todos, dormidos, y la espada de Saúl enterrada en tierra a su cabecera. Tiene la oportunidad de clavarlo en tierra, aún el asistente mismo se ofrece por él, dice: yo le hago el trabajo sucio. Y él dice: de ninguna manera, jamás. Si no es que Dios mismo se lo lleva, o él muere en batalla, o de muerte natural, o de alguna manera, yo no voy a ser el que va a acabar con la vida del ungido de Dios. Y se lleva mejor la espada y la vasija del agua para muestra de que tuvo también la oportunidad de acabar con su vida, y no lo hizo. Un hombre que pasa procesos de tener que hacerse loco en un lugar donde llegó para que no lo mataran, de tener que huir, y uno se pregunta: ¿por qué si es el ungido de Dios? ¿Por qué si la presencia de Dios está con él? ¿Por qué si cuando Samuel fue a ungirlo como el futuro rey de Israel, dice que el Espíritu de Dios descendió sobre la vida de David? Iglesia, lo que siempre encontramos en la palabra, predicamos y aprendemos. ¿Acaso una persona llena del Espíritu Santo, llena del favor de Dios, llena de la presencia de Dios, tiene que pasar adversidad? La respuesta, ¿cuál es? Sí, claro que sí. Iglesia, yo quiero ir con el primer punto de este mensaje, y son 3 enseñanzas para hoy, o una enseñanza con 3 puntos importantes que Dios nos quiere dejar en el corazón a través de su palabra. Y si solo te quejas de tu situación, nunca aprenderás de tu proceso. Para los que toman nota, repito: si solo te quejas de tu situación, nunca aprenderás de tu proceso. Y esto es para mí también: si solo me quejo de mi situación, jamás aprenderé de mi proceso. ¿Será que Dios nos procesa estando con el Espíritu Santo a nuestro favor? Por supuesto. Iglesia, hemos pasado un tiempo difícil. Como iglesia también, la crisis no vino solamente a los no cristianos, a los inconversos o a los que practican la fe que sea, o a gente ajena a las cosas de Dios. No, iglesia. La dificultad vino para todos, y vino y aún afectó a la iglesia como a nadie más. La iglesia se vio tremendamente afectada con la crisis, ¿cierto o falso? Claro que sí. Muchos templos, ¿cuáles muchos? Todos los templos cerramos. Meses cerrado el templo, muchos no han podido abrir. Es más complicado abrir que mantenerlo cerrado por las multitudes. Nosotros tenemos, no sé ya decir si la bendición de no ser tantos o cómo se llama eso, pero podemos estar reunidos ahora, por ahora. Iglesia, todos cerraron, la crisis económica vino y tocó iglesias, y tocó cristianos, y la crisis vino. Porque iglesia, ahí es donde se le cae a mucha gente el argumento de que el que está con Dios no tiene que pasar ninguna dificultad, y eso no es bíblico. David, un hombre con el Espíritu de Dios a su favor, huyendo. Y cuando yo leo la palabra en primer libro de Samuel y veo a David huyendo, y veo a David que tiene que dejar que la saliva se le salga por la barba y hacerse loco para evitar que otro lo mate, y cuando veo a David que Saúl ya lo quiere matar, y cuando veo a David escribiendo, componiendo los salmos que hemos ido leyendo en los textos que les he enviado en el calendario del mes, cuando él en medio de su dificultad, ¿qué hace? Compone ¿qué? Salmos. ¿Sabe que la mayoría de salmos de David vinieron en momentos de dificultad? ¿Por qué? Porque es un hombre que no lo encuentra uno renegando contra Dios en medio de su proceso. Porque fue un hombre que uno no lo encuentra en la palabra, en lo que nos dejó escrito acá, diciendo ¿por qué? Y luego es que Dios no era que estaba conmigo, y no que Dios me ungió, y no que yo voy a ser el rey.
Pero es que yo no veo la promesa cumplida. ¿Y dónde está lo que Dios me prometió? Y no era que Saúl iba a ser derrocado y yo iba a surgir como el rey próximo. ¿Qué pasó? No encuentro a David, no lo he encontrado en ninguna parte en medio de su crisis y de su dificultad, renegando contra Dios, echando para atrás de su fe, diciendo: yo para qué sirvo al Señor, yo para qué sigo orando, yo para qué sigo adorando, yo para qué, si estoy huyendo es que ha sido desterrado de Israel, su nación. Es que le tocó huir y dejar a Judá, dejar a Israel, dejar su tierra, dejar su casa, dejar su familia, dejar todo, absolutamente todo, huir. ¿Qué haríamos muchos en esta situación? ¿O qué hacemos más bien? Y no en situaciones no de pronto tan graves. Por cosas menores nos apartamos. Por cosas menores renegamos, por cosas menores cuestionamos a Dios y por cosas menores reevaluamos si realmente vale la pena seguir en el caminar con Dios. Pero iglesia, esta palabra viene a tiempo hoy, porque es el primer culto del año y nos tiene que quedar un mensaje para lo que viene del año, para lo que resta o para el año que empieza. Iglesia, la situación actual que podamos estar viviendo tú y yo es un proceso en el cual estamos aprendiendo muchas cosas. Amén. Y no es la situación de pandemia solamente, sino sea la situación que sea. La crisis que pueda venir a tu vida, a mi vida, la crisis que estás afrontando en este momento y que no entiendes por qué y te preguntas por qué si Dios está conmigo. ¿Por qué si Dios me ha hablado, me ha dado promesas en donde están? Dile: Señor, yo sé que estoy aprendiendo, porque es necesario que Dios nos forme a través de un proceso. Así es. Es necesario que Dios nos forme a través de procesos. El que se queja de la situación jamás aprenderá del proceso y siempre tendrá que repetir la misma situación. Nunca aprende, nunca aprende, nunca aprende. Siempre está igual hasta que definitivamente se totea, se estalla, se aparta, se va de las cosas del Señor. Porque que se vaya alguien de la iglesia no es grave, lo grave es que se aleje de Dios. ¿Verdad que sí? Eso es lo terrible. Que deje de buscar al Señor, que deje de creer en Él, que deje de confiar en Él. Iglesia, no son las situaciones adversas más que procesos que Dios permite en nuestra vida para aprender. Si no aprendimos de lo que vino, entonces perdimos el tiempo. ¿Cierto que todo tiene que enseñarnos una lección? ¿Alguien dice amén? Bueno, en esta iglesia hay que sacar los amenes con ganzúa, porque a veces la palabra es así como contundente. A veces, siempre. Iglesia, es verdad, necesitamos aprender. ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en medio de lo que estamos viviendo? ¿Para qué me sirve? Una frase vieja, pero la escuché hace mucho tiempo. Sí, pero es verdad. Estamos preguntando el por qué en lugar de preguntar el para qué. ¿Para qué me sirve? No por qué vino, sino para qué vino. ¿Para qué esta situación? ¿Para qué la crisis? ¿Para qué la adversidad? ¿Será que Dios está formando algo en mi carácter? ¿Será que Dios me está enseñando a depender de Él? ¿Será que Dios vino porque soy muy inmadura quizá y Dios necesita darme madurez? ¿Será que mi carácter como que todavía no se ha firmado bien? Hoy estoy aquí, mañana estoy aquí, todavía soy indecisa, todavía soy inestable, todavía cualquier vientico me mueve, todavía cualquier crisis me deprime, me quiero cortar las venas, ya no sé qué hacer. Iglesia, para ser rey, él necesitaba tener un carácter formado y afirmado por Dios. ¿Verdad que sí? No para ser cualquier rey, sino para ser el rey conforme al corazón de Dios. Porque es que ser cualquier tipo de persona es fácil, pero ser la persona que Dios quiere de nosotros demanda un proceso. ¿Verdad? Ser persona del común, así bien, como nos venga la vida, como queramos ser, como nos dé la gana ser, está perfecto.
Pero cuando Dios pone sus ojos en nosotros y cuando le decimos a Él, cambia mi vida, transfórmame, aquí estoy a tu servicio, Señor, haz lo que quieras de mí, téngase fino, iglesia, porque Dios se lo toma muy en serio y empieza un proceso con nosotros ¿de qué? De formación. Amén. Porque Él dice, este me entrega su vida, este es plastilina en mis manos, este es barro moldeable, este es barro que yo puedo moldear o modelar. Excelente, le daré la forma que yo quiero. Y de eso debemos ser conscientes, iglesia. Porque ser creyente es fácil, pero ser hijo de Dios demanda un proceso en el que Papá Dios empieza a trabajar como un buen padre con su hijo, al que quiere formar bien derechito. Amén. Así es. Entonces, si te quejas de tu situación, jamás aprenderás de tu proceso. Estamos aprendiendo de las cosas difíciles que están viniendo a nuestra vida, iglesia. Esa es la idea. Esta es la idea, iglesia. Que aprendimos. Tenemos que ser mejores cada día. En este año mejores de lo que fuimos el año pasado. Y sabe cómo somos mejores en la medida que entendemos la palabra de cómo Dios nos quiere transformar. Iglesia, segundo punto de este mensaje. Si aceleras tu proceso, quedarás insatisfecho con el resultado. Si aceleras tu proceso, quedarás insatisfecho con el resultado. ¿Por qué? Cuando miramos lo que ha pasado aquí con David, qué oportunidad tan grande tuvo él una y otra vez de acabar con la vida de ese hombre. Y me parece David un hombre muy ético a pesar del pecado en el que cayó más adelante, que eso está por allá, mucho más adelante en segundo libro de Samuel. A pesar de eso, David era un hombre ético, ¿sabe? Y una persona puede fallar en alguna cosa, pero ser una persona ética. Porque todos fallamos en algo, ¿verdad que sí? Pero eso no le quita a David que era un hombre ético. ¿Sabe? Él ya sabía que iba a ser el rey. David. Saúl lo sabía. El pueblo de Israel lo sabía. Samuel lo sabía. ¿Por qué no acelerar el proceso? ¿Por qué no? Debió haber pensado David. Oiga, acabemos con este tipo que me hace la vida cuadritos y me está estorbando y me está poniendo el palo en la rueda y no me deja avanzar. Finalmente, diría él, o pudo haber pensado, yo voy a ser el rey. Pues qué más da, démosle de baja de una vez, aquí está redondito, lo tengo ahí. Lo puedo matar. Pero David, ¿qué? No lo hizo. ¿Por qué cuando entró Saúl a hacer sus necesidades en la cueva solamente le quita la orilla y no lo clava con la espada, sabiendo que él va a ser el rey de todas maneras? Dirá, ¿y este tipo me está buscando para matarme o es él o soy yo? Y es que es algo importante en la vida de David y es aprender a esperar en Dios. Aprender a esperar ¿en quién? En Dios. Los procesos que se aceleran arrojan resultados catastróficos. Es que hasta en algo tan elemental como en la culinaria. Cuando uno va a hacer una torta, ¿verdad que sí? Un pastel. Eso requiere una preparación, requiere un proceso. Eso requiere que esa torta, ese pastel tenga cierto tiempo dentro del horno. ¿Y qué pasa si se saca antes? Pues no está listo, está crudo, está horrible, no se puede comer. ¿Y qué pasa si se saca después? Pues está quemado, pues tampoco se puede comer. Todo tiene un tiempo que preciso y perfecto. Y el tiempo perfecto lo conoce Dios. El tiempo perfecto lo conoce el Señor. Y por eso David también escribió el Salmo: en tu mano están mis tiempos. ¿En tu mano están qué?
mis tiempos. Los tiempos de David no estaban en las manos de él. Los tiempos de David, las temporadas, la etapa que él tenía que vivir cada día, estaba en las manos de ¿quién? De Dios. A veces queremos nosotros apurar las cosas. A veces nos aburrimos con el proceso. A veces nos hartamos del proceso y queremos rapidito que ya lo que Dios prometió se nos dé inmediatamente. Pensamos que está muy demorado, pero Dios sabe por qué para nosotros es demorado. Para Él no, para Él todo está en el tiempo perfecto. Para nosotros el reloj gira demasiado rápido, para Dios no. Dios está en el tiempo perfecto, porque Él sabe que necesitamos cambiar, porque Él sabe que necesitamos madurar, porque Él sabe que necesitamos moldear, porque Él sabe que nos sobra, que tenemos en exceso y que nos falta. El Señor conoce todo. Y entonces aquí podemos aprender algo hermoso, pudiendo agilizar el tiempo, pudiendo acabar con la vida de Saúl para que David fuese el rey, siendo que ya estaba designado a hacerlo de parte de Dios. Hubiese acabado hace mucho rato con ese problema que tenía encima. Pero ¿sabe lo que dice este David? Cuando le dice a Abner, dice que Dios le guarde. Le dice no le mates porque, bueno, quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. O sea, Dios es el que sabe cuándo Él va a ser derrocado. ¿Sí o no? Dios es el que sabe hasta cuándo irá a reinar Saúl. Yo no voy a acabar con su reinado. Yo no soy el que lo voy a derrocar, porque ese rey está puesto por Dios. Y si está puesto por Dios es porque hay un propósito. Y yo no voy a ser el que le haga la vida a cuadritos a Saúl y el que desbarate su reino. Va a ser ¿quién? Dios mismo el que lo haga. Amén. Y es que dejarle las cosas al Señor es maravilloso, porque Él sabe los tiempos. Él sabe cuánto nos falta todavía en el horno. Él sabe cuánto tiempo nos falta para pasar tal y tal situación. El Señor conoce todo. Iglesia, el resultado cuando agilizamos los procesos sin más ni qué es desagradable, porque no estábamos ¿qué? Preparados. ¿Sí o no? ¿Cómo poner a liderar una persona inmadura a ser rey de Israel, a un hombre inmaduro? ¿Ah? ¿Cómo poner un hombre temeroso o inestable emocionalmente al mando, a cargo de gente, de una nación, de un pueblo? ¿Cómo poner a alguien que no ha sido moldeado, templado en su carácter, a que tome decisiones importantes para toda una nación? No, no se puede. Porque la gente cuando es inmadura, hoy está aquí, mañana está allá, no saben dónde estar, hoy quieren, mañana no quieren, hoy me siento bien, mañana me siento terrible. Actúan de acuerdo al estado de ánimo. Si un día amanecen con rabia, entonces a todo mundo regañan, miran mal. Si amanecen tristes, entonces la gente tiene la culpa, toman decisiones de acuerdo a su estado emocional, son almáticos, es decir, se dejan llevar por las emociones, por los sentimientos. ¡Qué peligro una persona que toma decisiones de acuerdo a cómo amaneció ese día! Difícil, ¿sí o no? Difícil. ¿Cómo seguir las órdenes de alguien que hoy dice una cosa, mañana dice otra? Parece la chimoltrufia. Como digo una cosa, también digo la otra. Hoy digo que sí, mañana digo que no, y digo no, ya mejor no vamos a hacer esto, mejor vamos a hacerlo de otra manera. No, iglesia. Pero esa madurez y ese carácter afirmado requiere proceso para todo, iglesia, para todo.
para llevar no solo una nación, para llevar un matrimonio también, ¿verdad que sí? Para ejercer un cargo en una empresa, ¿verdad que sí? ¿Alguien dice amén aquí? Sí, se necesita madurez. Para una responsabilidad cualquiera que sea, se necesita ¿qué? Madurez, carácter en Dios. Porque si el hogar está conformado por gente inmadura, eso no va para ninguna parte. El día que alguien no quiera, chao, deja todo botado, ¿verdad? El día que alguien no sienta, entonces chao, deja todo botado. El día que, ay no, ya no siento amor por ti, dejan los hijos botados. Fue que me enamoré, ay sí, chao. No, pero la familia, pero el hogar, pero el compromiso, pero los hijos, pero los proyectos. ¿Pero qué pasó? No, es que ya no siento, ya no. Difícil. Para todo, iglesia. Como poner en un cargo cualquiera, en una empresa, una persona que se mueve por emociones. No se puede esperar, o sea, un día se abre la empresa y esperar a ver si llega o no llega el empleado porque no se sabe si algo le gustó o no le gustó, porque no se sabe si va a ir a responder o no. Y así es todo, iglesia. Es necesario aceptar los procesos de Dios y no acelerarlos. A veces tenemos que vivir situaciones que no nos gustan, pero es necesario. Yo no sé si usted pueda decir que sí a esto, pero iglesia, hay situaciones de las que uno no debe huir, sino que debe permanecer, porque son necesarias. Algo nos están enseñando Dios con eso. Hace un año en la fundación, es un ejemplo sencillo, recuerdo, uno de los chicos que venía a la fundación, un día se peleó con otro niño. Estaban ahí que siempre que venían era querer discutir y le tocaba a uno estar pendiente porque cuando menos resultaban dándose puños y toda la cosa. Entonces la mamá del chico me dijo un día: pastora, el niño no quiere volver a la fundación, me dijo, porque es que otro niño le molesta y está aburrido y me dice que no quiere volver. ¿Qué hago? Y yo le dije: mira, si tú permites que tu hijo no vuelva porque otro muchacho lo molesta, se va a estar retirando de toda institución donde esté. Se retirará del colegio, después se retirará de la universidad, después dejará botado un matrimonio, después dejará botada una empresa y así. ¿Por qué? Porque a los hijos hay que enseñarlos y a la gente en general hay que enseñarle que no tienen que salir corriendo por todo y cada cosa que no les guste. Porque las cosas que no nos gustan nos afirman, nos moldean el carácter y nos hacen fuertes en Dios. Y no solo en Dios, sino fuertes para la vida entera. Amén. Iglesia, estar donde no nos gusta a veces es necesario. Hacer lo que a uno no le gusta en determinados momentos es necesario. Yo no sé si usted comparta esto conmigo o no, pero le puedo decir, iglesia, no solo por la palabra, sino también por la experiencia, que he tenido que estar viviendo situaciones al lado de gente que no me gusta estar. En situaciones donde quisiera salir corriendo, donde si fuera por mí iría lejos y hubiera dejado todo botado. Muchas veces. Hay cosas que no me gustan. Hay cosas que resiento de todo, de las instituciones, del gobierno. De todo. Pero iglesia, sé que todo funciona con un propósito. Y a los que amamos a Dios, dice la Biblia, todo nos ayuda para bien. ¿Cierto? Todo nos ayuda para bien. Si enseñamos a los hijos y a la gente y a los que estamos formando algo como esto: si no te sientes bien, pues vete. Si no te gustó, pues chao. Si ya no le quiere, pues váyase. Si usted siente que ya no quiere a su esposo, pues váyase. ¿Será eso posible? ¿Un buen consejo? ¿Usted no se siente bien ahí ya con esa persona? Pues déjelo. Eso para eso hay gente, consígase cualquiera.
No, iglesia. Por eso la sociedad está desbaratada. Por eso no hay con quién contar casi. Por eso escribió David también: han perecido los fieles, han perecido los leales. Iglesia, la gente se ha ido formando en que si no me gusta, lo dejo, y no me gusta y no quiero y no me siento bien. Y resulta que, según la palabra, las cosas que muchas veces no nos parecen tan chéveres son las que formarán en nosotros un carácter inamovible, un carácter firme en el Señor. Y es necesario. No hay que acelerar los procesos. Dios sabe por qué todavía no. Hay que aceptarlos todavía no de Dios. Para el que quiera dejarse formar por el Señor. El que no se quiere dejar formar por el Señor, por supuesto que sale de la cobertura de Dios. Por supuesto que no está dispuesta a formarse. Por supuesto que no está dispuesta a obedecer. Por supuesto que dice: ¿y yo por qué tengo que hacerlo? No, no tengo que hacerlo. Pero si a Dios le hemos dicho: transfórmame a tu imagen, entonces sería bueno hacerlo. Si a Dios le hemos dicho: mi vida está en tus manos, haz de mí la persona que tú quieres, entonces es bueno hacerlo. Porque cuando no vivimos los procesos, los resultados son terribles. ¿Es así? ¿Qué pasa cuando alguien se casa muy joven, demasiado niño? ¿Qué sucede? Cuando las niñas tienen hogar antes de tiempo, cuando los muchachos tienen hogar y se embarcan en una responsabilidad cuando todavía deberían estar en el colegio. ¿Qué sucede? Terrible, terrible. Cuando aceleramos los procesos y no vivimos las etapas paso a paso, los resultados son terribles. Es mejor vivir los procesos en Dios. Amén. El tercer punto y último de mi mensaje es: si confías en que Dios tiene control de todo, tu proceso no te amargará la vida. Está largo, se lo repito. Si confías en que Dios tiene control de todo, si confías en que Dios tiene el control de todo, tu proceso no te amargará la vida. Iglesia, no hay nada más hermoso que depositar nuestra confianza en el Señor en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Iglesia, cuando vienen las circunstancias que no entendemos, las situaciones difíciles que no hallamos para dónde agarrar y qué camino tomar, si depositamos nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor, ese proceso no nos volverá gente amargada, porque si no, no aprendimos nada. Hay gente que sale amargada de un proceso. Hay gente que en la situación difícil reniega y se amarga y mira mal a todo el mundo y deja de hablarle a los demás como si la gente tuviera la culpa. Se vuelven peores personas de lo que antes eran. Porque vino la crisis, vino la adversidad, entonces todo el mundo tiene la culpa. El mundo les debe. El mundo les salió a deber. Ellos merecían mucho más. Iglesia, aprendo mucho de David. El hombre en medio de la dificultad empezaba a componer salmos que se convertían en canciones a Dios. Empezaba a componer porque era un compositor, un salmista, un adorador. ¿Cómo es que uno con un hombre ahí que lo quiere matar y uno huyendo, desterrado, sin familia, sin nada, por allá, lejos, en países, en tierra lejana, fuera de su nación? ¿Cómo es que está sufriendo? Porque sí, parece que las promesas de Dios no están cerca. Pareciera que lo que Dios dijo era como mentira o se inventaron eso. Pareciera que la palabra de Dios no se está cumpliendo ni se fuera a cumplir, porque lo que él estaba viendo era totalmente contrario a lo que Dios le había hablado. ¿Cómo es posible que el Espíritu de Dios descienda sobre uno y empiece a pasar uno esas circunstancias? ¿Cómo es posible que el favor de Dios esté con uno y entre más días vea uno peor la situación? ¿Cómo es posible que en vez de mejorar empeora? ¿Cómo es posible?
Para uno sí, claro, porque uno ve la dificultad y se encierra en la dificultad y no ve a Dios en el problema muchas veces, sino solo mira la dificultad. Pero David, en medio de eso, componía Salmos 54, Salmos 57, ¿verdad que sí? Él estaba ahí, Salmo 142, ahí estaba en medio de su dificultad, componiendo salmos al Señor. ¿Y qué era lo que decía? Líbrame, oh Dios, de los que me persiguen sin causa. Sálvame, Señor, porque han buscado mi vida para matarme. Han cavado hoyos, Señor. Líbrame porque tú eres mi refugio. Cantaré de tu nombre, cantaré alabanzas a tu nombre. En la tierra de los vivientes, es decir, no voy a morir, tú me vas a librar. Amén. Tú estás conmigo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio. ¿En quién tengo yo refugio sino en ti? Iglesia, cuando nuestra boca se llena de alabanza para Dios, nuestro proceso no nos amargará la vida. Cuando en vez de llenar nuestra boca de qué porquería de vida, qué porquería situación, qué inmundicia, oiga, cada día peor, y es que yo sí, mejor dicho, el que nace, ¿cómo es que dice? El que nace para tamal del cielo le caen las hojas, bueno, cosas como esas. Uy, definitivamente, unos nacen con estrella, otros nacemos estrellados. Y a toda hora renegando, y a toda hora maldiciendo, y a toda hora y por qué, y a toda hora y esto no más, y lenteja no más, y es que no hay nada más, y es que aquí allá. Iglesia, eso nos convierte en personas de una amargura que no nos aguanta nadie. No nos aguanta ni el perro de la casa, que es el que es feliz con uno, así esté como esté, ¿cierto? Sí. Iglesia, nadie nos aguanta, no nos aguanta la mujer, el marido, los hijos, no aguanta el vecino, no aguanta la iglesia, nadie, en el trabajo nadie, porque somos gente que donde vamos destilamos veneno, porque de la abundancia del corazón que habla la boca. De lo que estamos llenos, de eso hablamos. Pero si en medio de la dificultad aprendemos de esto que estamos leyendo, de la palabra, porque la palabra de Dios no se hizo ahí para tenerla ahí de amuleto en la pieza, en la sala. No, iglesia, se hizo para leerla y para procurar vivirla, para practicarla. Si en lugar de eso nos llenamos de Dios, si en lugar de eso decimos, Señor, no sé por qué estás permitiendo esto. No sé qué está pasando en mi vida, pero yo creo que tú estás conmigo y que en medio de la prueba tú me guardarás, tú me sacarás al otro lado, tú me llevarás a donde dijiste, a donde te propusiste llevarme. Señor, no entiendo muchas cosas, pero sé que estás trabajando en mi vida. Muéstrame, Señor, qué áreas de mi vida debo dejarme formar. Señor, en qué estoy fallando, qué necesito, Señor, que sea transformado en mí, que no te gusta, que te desagrada. Aquí estoy. Diferente, ¿verdad que sí? Pensarán los del canal cuando salga esto por el canal de YouTube que la iglesia estaba vacía y yo estaba predicándole a una cámara. Pero amén, iglesia, así es. Iglesia, es diferente. Cuando nuestra boca se llena de alabanza, nuestra vida no se amarga porque en Dios tenemos todo. En esta crisis usted y yo hablábamos con gente, ¿cierto? Y la respuesta de cada persona podía ser muy diferente. Usted encontraba gente renegando, maldiciendo y de todo. Pero había otra gente que decía, gracias a Dios porque estamos vivos. Gracias a Dios porque hasta aquí ha habido alimento. Gracias a Dios que no nos hemos acostado sin comer. Gracias a Dios que aunque bajaron el sueldo, el Señor lo ha multiplicado. Gracias a Dios que aunque una puerta se cerró, Dios tiene una grande para abrir. Gracias a Dios que si esto no salió, Dios va a abrir otras puertas de mayor bendición para mí. No sé lo que Dios está haciendo, pero sé que de aquí saldré transformado. Iglesia, cuando sabemos que nada se sale del control de Dios, ¿sabe por qué el control de Dios está en cada situación? Porque mire, cuando Saúl estaba durmiendo con el asistente, perdón, eso suena feo, no. Repito, no durmiendo con el asistente, porque era sí, estaba durmiendo y el asistente también dormido y todos sus hombres dormidos alrededor, ¿cierto? Iglesia, dice la palabra que vino un sueño, estaban dormidos porque un sueño profundo de parte de Jehová aquí vino sobre ellos.
Yo leí esa frase, yo dije, un sueño profundo de parte de Jehová vino. Esta gente la habían podido matar a todos. No se dieron cuenta, Dios está en el asunto. Pero era que David estaba siendo perseguido para Saúl matarlo. Pero vino un sueño profundo, porque Dios sabe hasta dónde permite las situaciones. Y Dios está en todo, ¿verdad que sí? Dios está en todo. Póngase de pie, iglesia. Iglesia, este año podemos aprender esta enseñanza con estas 3 cosas importantes. Podríamos predicar tantas cosas de esos pasajes que leímos, tantas, pero tantas cosas. Pero hoy quiso Dios que aprendiéramos esto, iglesia, que lo llevemos grabado en nuestro corazón, que lo llevemos grabado en nuestro corazón. Iglesia, saldremos adelante en Dios, porque he visto en medio de esta pandemia gente que depositó su esperanza en Dios, no tenía nada de qué aferrarse. Pude ver personas y me llenan la vida y me dan motivos para predicar, me llenan de razones para creer en Dios. Gente a la que la empresa le cerró las puertas, fueron cancelados sus contratos, fueron congelados sus contratos. No había trabajo, no había para comer, no había para nada. Se quedaron solo con Dios. Y resulta que Dios es lo único que necesitamos para estar bien. Iglesia, se quedaron sin nada de lo que creían seguro. Ni su sueldo, ni su trabajo, ni su apoyo económico, ni sus ahorros, ni nada. Se quedaron con Dios. Y a veces la gente dice, solo Dios, como si Dios fuera por allá la última opción. No, solo Dios, Él es lo único que tú y yo necesitamos, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Se quedaron con Dios. Y empecé a ver cómo Dios abrió puertas de una manera tan milagrosa que todavía estoy sorprendida. Vi gente comiendo en abundancia, no solo comiendo, sino repartiendo en abundancia. No solo tuvieron para ellos, sino para dar al que no tenía. Vi gente dando a otros después de que las puertas de la empresa cerraron para ellos. Pero Dios, que es todopoderoso, que es el Dios proveedor, tuvo a bien bendecirlos y mostrarnos que no dependemos de lo que uno cree que depende, que el que deposita su confianza en Dios jamás quedará avergonzado, que Dios abre puertas que nadie puede cerrar y que cierra otras que jamás nadie podrá abrir porque no nos convienen. Iglesia, que no quedará avergonzado ni desilusionado ninguno que deposite su esperanza en el Señor. Vi gente emprendiendo negocios, vi gente con emprendimientos nuevos que no se les había ocurrido antes cuando todo estaba abierto. Pero Dios trajo los diseños, pero Dios trajo la estrategia, pero Dios trajo todo, absolutamente todo. Y dio pan cuando no había nada. Y en medio de la hambruna Dios les dio abundancia. Conozco también gente que renegó. Conozco gente que en vez de aferrarse a Dios se alejó. Conozco gente que en vez de postrarse ante Dios, la crisis les hizo alejar del Señor, del único, de la fuente de todo. Y se confiaron en lo que tenían, en lo que habían alcanzado, iglesia. Pero hoy quizá los resultados no son tan satisfactorios. Iglesia, este año aferrémonos a Dios. Levanta tus manos ahí donde estás. Si quieres hablar con el Señor hoy, decirle: Señor, ayúdame, enséñame lo que debo saber. Si quieres hablar con el Señor en esta mañana y decirle: oh Dios, tu palabra ha llegado a mi vida, yo necesito aplicarla. Señor, yo necesito vivirla. Señor, yo necesito dejar de ser un religioso, una religiosa más. Señor, yo necesito dejar de ostentar una religión cualquiera que sea, aún la cristiana. Necesito dejar de decir que soy evangélico sin vivirlo. Necesito demostrar, Señor, que estás en mí. Necesito, Señor, dejar de vivir de apariencia. Necesito, Dios, que mi vida brille, que hable del Dios tan grande que tú eres, Señor. Que cada palabra quede en mí, Señor, como una marca imborrable.
Oh Dios, que tu palabra venga y haga en mí lo que ella tiene que hacer, que produzca fruto en abundancia. Señor, tú lo prometiste, que tu palabra jamás volvería a ti vacía, sino que iría y haría exactamente lo que tú quieres que ella haga. Te pedimos, Dios, que lo hagas con nosotros hoy, que vinimos deseosos de buscarte hoy aquí a tu casa, a oír tu palabra, a estar en ti, en comunión contigo, a llenarnos espiritualmente, porque el mundo no nos puede llenar, Señor, porque ni siquiera al tener un trabajo nos puede satisfacer el alma. Solamente tú llenas, Señor, allí los vacíos de nuestro corazón y le das sentido a nuestra vida. Tú le das propósito, tú le das destino. Amado Dios, ven, Señor, y danos, Señor, propósito. Haz que nuestra vida valga la pena vivirla, Señor, porque vive en ti y para ti. Señor y Dios, dale sentido a todo lo que hacemos, a nuestra familia. Entrónate en medio de los hogares, entrónate hoy en medio de las vidas, Padre, de los que estamos aquí, en medio de las familias de la iglesia, los que vinieron, los que no han podido venir, Señor amado, por una condición o la otra. Amado Dios, ven a las familias de la iglesia. Amado Dios, ven a los niños, ven a todos ellos para quienes las puertas han estado cerradas, oh Dios. Pero ven a ellos, Padre, y levanta una generación llena de ti. Gente, Señor, que honre tu nombre. Levántanos, oh Dios. Padre, haz que tomemos el ejemplo bueno de los héroes de la fe, de los hombres de la Biblia que vivieron para ti, que desechemos sus malas conductas. Haznos, Señor, vivir unas vidas agradables delante de ti. Danos ética, danos, Señor, esa ética que necesitamos, esa integridad. Ayúdanos cada día a vivir en ti. Padre, ayúdanos, oh Dios, a no quejarnos tanto y agradecer, a preguntarte para qué, a postrarnos de rodillas y evaluar realmente si te gusta lo que somos y cómo somos, a pensar, oh Dios, un poquito más, a decirte, Señor, que no somos perfectos, que estamos llenos de fallos a toda hora, Señor bendito, que te necesitamos, que intervengas en nuestra vida, que vengas pronto, Señor amado, que si algo, Señor, no nos ha dejado avanzar, ha sido por culpa nuestra, no por culpa tuya. Que si estamos estancados, oh Dios, es a causa de nosotros, amado Dios, y no de ti. Padre, te pedimos, oh Dios, que nos dejes ver nuestros propios errores, aquellos que son ocultos a nuestros ojos, aquellos de los que no nos damos cuenta. Déjanos saber, déjanos conocer. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, Padre Santo, a no acelerar los procesos que tienes preparados para nosotros, a vivirlos, Señor, en ti, a vivirlos en ti, a vivirlos en fe, sabiendo, Dios, que tú estás ahí, a saber, Señor, que todo tiene un tiempo y que tú sabes lo que nos falta y cuánto tiempo nos falta. Amado Dios, ayúdanos a confiar en ti, a poner nuestra confianza en ti, sabiendo que tú tienes el control de todo. Señor, que tú vas con nosotros, que tú sabes lo que estás haciendo y lo que estás permitiendo. Dios, que tú prometiste que en medio, Señor, de las muchas aguas ellas no nos ahogarían, que tú dijiste que cuando pasáramos por el fuego no nos quemaría. Prometiste estar, prometiste venir, prometiste estar siempre con nosotros. Tu Santo Espíritu está con nosotros a pesar de que vengan pruebas. Tu Espíritu Santo nos fortalece en medio de la prueba, no nos elimina la prueba, no nos homologa la prueba. Tu Espíritu Santo no nos hace inmunes a la prueba. Tu Espíritu Santo nos fortalece en la prueba. Tu Espíritu Santo nos da la gracia, nos da el favor, nos da la fortaleza, nos levanta, nos sostiene en medio de la dificultad. Tú estás en nosotros, tú estás con nosotros, y así queremos tenerte, Señor, siempre en nuestra vida. Fortalece nuestro ser, fortalece a la iglesia en este año. Dile, Señor, si quieres, iglesia, que este año quieres caminar con Él, que quieres ser fuerte en Él, que quieres dejar sobre Él toda debilidad, que quieres echar sobre Cristo toda carga, que quieres echar sobre Él toda tu dificultad, toda tu incapacidad, toda tu incertidumbre, todos tus temores, todas esas preguntas, las dudas, todo echarlo sobre el Señor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará.
no dejará para siempre caído al justo. Dios levantará banderas sobre ti. Dios abrirá puertas de bendición. Dios peleará tu guerra. Dios estará contigo en todo tiempo, porque Él no miente. Es fiel el que lo prometió. Y este año, por más que venga dificultad, porque no lo sabemos, no podemos prometer una hermosura de pétalos sin espinas, de rosas sin espinas. Podemos saber con seguridad que Dios irá con nosotros todos los días de nuestra vida. No sabemos lo que vendrá, no sabemos lo que nos espera, no podemos saberlo, iglesia, solo Dios lo sabe. Pero si de algo estamos ciertos y seguros, es que su fidelidad no se acaba. Su fidelidad no se acaba, siempre está con nosotros. Él lo prometió, Él dijo: no te dejaré, no te dejaré, yo te guardaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, dijo el salmista, pero refiriéndose a Dios: no temeré mal alguno. No temeremos porque Dios estará con nosotros. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Levántate, iglesia, con fe. Créele a Dios, créele al Señor, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá ejército ni gigante que pueda permanecer en pie delante de nosotros, porque Dios está ahí. Él es poderoso. Él estará con tu casa, con tu familia. Él estará en tus finanzas. Él estará abriendo puertas. Él traerá bendición del norte, del sur, del oriente, del occidente. Él no te dejará. Aún en medio de dificultad, el Señor te hará ver su gloria. El Señor te hará ver su favor. Créele a Dios por un año lleno de Dios, lleno de bendición, porque la bendición de Dios es la que enriquece, dice la palabra, y no añade tristeza con ella. No confíes en la empresa, es que donde estás, es que el hombre que me va a llamar para darme un trabajo, es que yo espero la llamada porque tengo una palanca tremenda. No confíes en eso, confía en Dios. Aunque todo se cierre, aunque todo se acaba, aunque la higuera no florezca, con todo alégrate en el Señor. Él te concederá también las peticiones de tu corazón. No confíes en lo que puedas conseguir, confía en Dios. Deleítate en el Señor, suéltate en los brazos del Señor, y Él te hará ver milagros grandes y poderosos. A su nombre sea toda la gloria. Amén y amén. Gracias a Dios.